Tu casa está en orden, las cuentas pagadas y el techo no gotea, pero ella ya se mudó de tu vida sin haber empacado una sola maleta. Hay una soledad devastadora que solo el hombre que se cree buen proveedor experimenta, la de ser el dueño de las escrituras de la casa, pero un absoluto extraño en el corazón de la mujer que duerme a su lado. Ella no te va a avisar del desastre con un grito, te va a regalar la paz más aterradora que hayas sentido jamás. Esa ausencia de reclamos y ese silencio sepulcral en la cena no son respeto a tu autoridad ni armonía conyugal. Son el sonido de una mujer que ha dejado de pelear por ti, porque ya ha empezado a diseñar su vida sin ti. Ella está ahí, navegando en un océano de pensamientos nocturnos, donde tú has dejado de ser el capitán para convertirte en un simple espectador. Se va a dormir con un hambre que no es de pan, sino de ser descubierta en su paisaje invisible de miedos y deseos. El enemigo es nuestra propia lógica de ingeniero o de comerciante, que intenta reparar un latido del corazón con una llave inglesa. Creemos que si el hogar es seguro, el amor está garantizado, pero ella busca un refugio que no se construye con ladrillos. Si no aprendes a entrar en ese espacio sagrado antes de que cierre los ojos, eventualmente ella dejará de soñar contigo para empezar a diseñar una salida. ¿Qué es aquello que ella está rumiando en la oscuridad mientras tú crees que tu labor ha concluido por hoy? ¿Cómo es que un hombre puede ser el dueño de la casa y un absoluto extraño en el corazón de su mujer? Hoy vas a entender los señales que has ignorado, pero antes, dime, ¿estás realmente dispuesto a soltar la seguridad de tu lógica para entrar en el laberinto de sus silencios? El desinterés no llega con un trueno estruendoso, sino con la ausencia sutil de luz. Y es aquí donde debes agudizar tus sentidos de detective. Es ese momento preciso en que dejas de ser un enigma fascinante para convertirte en una rutina predecible y plana. Muchos hombres en nuestra cultura confunden la ausencia de conflicto con la presencia de armonía, y ese es el error táctico que nos condena al exilio emocional sin siquiera darnos cuenta. Crees que porque no hay reclamos en la mesa, porque la cena transcurre en una calma aparente y no hay gritos que rompan el aire de la casa, tu reino está seguro y tu posición como hombre es incuestionable. Pero la realidad es mucho más fría y devastadora. Ella simplemente ha dejado de investigar quién eres. Ha retirado sus lupas, ha guardado sus preguntas, y ha decidido que tu paisaje interno ya no tiene nuevos senderos que valga la pena recorrer. Debes comprender que la curiosidad es la luz del sol en la arquitectura de una pareja. Es el calor que mantiene vivo el jardín de la intimidad. Sin esa luz, los rincones de tu personalidad, incluso tus éxitos y tus sacrificios diarios, empiezan a llenarse de sombras y de moho. Cuando una mujer está conectada contigo, es una exploradora incansable de tu alma. Quiere saber qué pensamiento te hizo fruncir el ceño mientras manejabas por el periférico, qué recuerdo de tu padre te visitó mientras tomabas el café en silencio, o qué miedo profundo te asalta cuando proyectas el futuro de la familia. Pero cuando ese sol se apaga, la habitación se vuelve gélida aunque el termostato diga lo contrario. Tú entras por la puerta después de una jornada agotadora, y ella apenas levanta la vista. No porque exista un rencor activo, sino porque ya no hay nada en ti que le genere asombro. Aquí es donde el hombre mexicano promedio cae en la trampa de la complacencia lógica. Pensamos con alivio: qué bueno que hoy no hubo preguntas. Así no tengo que explicar el estrés de la oficina o la presión de las ventas. Interpretamos su silencio como una concesión de paz, cuando en realidad es una declaración de abandono intelectual. Ella ya no pregunta por qué ha concluido, quizá de forma inconsciente, que tu mundo interno ya no ofrece nutrientes para sus propios anhelos. Se ha acostumbrado a tu presencia como quien se acostumbra a una pared de carga. Sabe que estás ahí, que sostienes el techo y que cumples tu función estructural, pero nadie se detiene a preguntarle a una pared cómo se siente bajo el peso de los años. El peligro de este silencio es que es cómodo para el cuerpo, pero letal para el espíritu, porque un hombre que no es interrogado por su mujer, pronto deja de interrogarse a sí mismo. ¿Cómo esperas que ella te desee si ha dejado de sentir curiosidad por el hombre que habita debajo de la armadura del proveedor? Piénsalo con rigor analítico y mira hacia atrás en tu semana. ¿Cuándo fue la última vez que ella realmente te preguntó cómo estabas y se quedó a escuchar?
El segundo símbolo es quizás el más doloroso porque hiere directamente nuestro orgullo de hombres: la ruptura del espejo emocional. En la psicología profunda de una pareja funcional, existe una danza invisible de mimetización. Cuando tú estás eufórico por un negocio que finalmente se concretó en la ciudad, o por haber superado esa meta que parecía inalcanzable, ella, por pura resonancia del alma, debería vibrar en tu misma frecuencia emocional. Pero observa con atención lo que sucede ahora en la intimidad de tu hogar. Llegas cargado de esa energía victoriosa, buscando en sus ojos el reflejo de tu valor y de tu esfuerzo, y lo que encuentras es una superficie opaca, un cristal empañado que ya no devuelve ninguna imagen. Ella te escucha, asiente con una cortesía casi administrativa, pero su pulso ya no se acelera con el tuyo. ¿Te has preguntado por qué el triunfo sabe a ceniza cuando el eco que esperabas se ha transformado en un silencio que pesa más que cualquier fracaso? Este es el punto de quiebre donde las pequeñas bromas que antes le arrancaban una carcajada genuina, esas claves secretas que solo ustedes dos entendían, hoy solo reciben una sonrisa mecánica, de esas que se entregan por educación a un vecino o a un extraño en la calle. Ya no hay resonancia. Como hombres, buscamos la conquista en el mundo exterior para traer la gloria a casa, pero la verdadera paz del guerrero reside en saber que nuestra mujer es el santuario donde nuestras alegrías encuentran amplificación. Si ella deja de mimetizar tus estados de ánimo, es porque ha levantado una muralla de cristal blindado entre su mundo interno y el tuyo. Ella sigue ahí físicamente, compartiendo la mesa y la rutina, pero emocionalmente ha dejado de ser tu cómplice para convertirse en una espectadora imparcial de tu existencia. ¿Qué queda de la autoridad de un hombre cuando descubre que su presencia ya no altera, para bien ni para mal, el clima emocional de su propia mujer? Lo que estás presenciando no es un conflicto trivial, es una mutación profunda de la identidad. Ella ya no se percibe como parte de ese proyecto vital que alguna vez llamaron nosotros. Ha comenzado a procesar sus sueños y sus tristezas en una habitación privada de su mente, donde tú ya no tienes llave ni invitación. El espejo se ha roto, y lo que antes era una visión nítida de un futuro compartido, ahora son fragmentos afilados que te lastiman al intentar recomponerlos. Esto es un paso más allá del desinterés. Es cuando su alma comienza a desvincularse de la tuya. Y esto nos lleva a un territorio aún más letal. Este es el momento de máxima alerta, el punto donde el silencio que antes era pasivo se convierte en una fuga de energía vital que ya no puedes ignorar. Como hombres, solemos enorgullecernos de nuestra capacidad para mantener el orden externo y la solvencia del hogar, pero somos trágicamente ciegos ante los cortocircuitos del alma que ocurren bajo nuestro propio techo. Debes entender que el corazón de una mujer es un sistema cerrado de lealtad y atención. Cuando el hogar se vuelve gélido o emocionalmente plano, ese flujo de energía no se apaga, simplemente busca una salida, una grieta por donde escapar hacia el exterior. Es aquí donde aparece la búsqueda de validación externa, un síntoma devastador que muchos hombres confunden con independencia o con una simple etapa de crecimiento personal. Ella ha dejado de esperar que tú seas el espejo donde se reconoce valiosa, y ha comenzado a buscar su reflejo en paisajes donde tú no tienes jurisdicción. ¿Te has detenido a pensar qué es lo que esos extraños ven en ella que tú, en tu comodidad de proveedor, has decidido ignorar? Observa con rigor analítico sus nuevas obsesiones. Quizás sea ese repentino fervor por un proyecto en la oficina que la mantiene pegada al teléfono hasta la madrugada, o esa necesidad de compartir cada fragmento de su vida en redes sociales, buscando el reconocimiento de desconocidos que le devuelvan la sensación de existir que tú ya no le proporcionas. El enemigo oculto, ese reduccionismo lógico del que te hablé, te susurra al oído que está bien que tenga sus cosas, que es bueno que se distraiga. Pero lo que realmente está ocurriendo es que ella está mudando su santuario emocional. Se refugia en amistades que antes eran periféricas, o en una ambición profesional que de pronto parece ser lo único que le devuelve el brillo a los ojos. Ella busca ser vista y celebrada en mundos donde no es simplemente la encargada de la logística doméstica. Se está convirtiendo en una extraña que vive contigo, pero cuya verdadera vida sucede en otra parte.
¿Cuánto tiempo crees que una mujer puede habitar un simulacro de hogar antes de decidirse a cruzar la frontera por completo? Tú sigues ahí, convencido de que cumples con la chamba y que el bienestar material debería ser suficiente para retener su lealtad. Pero mientras tú te concentras en los cimientos físicos, ella está construyendo un puente hacia afuera. La validación que antes florecía en la intimidad de sus conversaciones, ahora es un producto de importación que ella consume con avidez. Te has vuelto un espectador de su alegría, alguien que solo recibe las sobras de su entusiasmo después de que el mundo exterior se ha servido el plato principal. ¿Qué lugar ocupas realmente en su jerarquía de importancia, cuando sus ojos brillan más al recibir una notificación en una pantalla que al cruzar su mirada con la tuya en la cena? En el momento en que el mundo exterior es más interesante que el que construyeron juntos, ya no compites por su atención, ya perdiste. Y la última prueba es la más dura de aceptar. Llegamos ahora al borde del abismo, al símbolo que es la sentencia de muerte definitiva para el espíritu de una pareja, el cese total de las hostilidades. Muchos hombres, en su ceguera reactiva, suspiran con un alivio amargo cuando las discusiones finalmente se detienen, creyendo que han ganado la partida, o que ella, por fin, ha aceptado su naturaleza de proveedor inamovible. Disfrutas de la calma tensa en el desayuno y de la ausencia de reclamos nocturnos, pensando que has alcanzado la paz. Pero te equivocas de una manera devastadora. Debes entender que el conflicto es, en esencia, el taller del herrero. Mientras hay fuego, gritos y golpes constantes de martillo, el metal de la relación todavía es maleable. Hay calor, hay fricción, y por lo tanto, todavía existe un deseo profundo de que las cosas cambien. El reclamo de una mujer es su última oferta de conexión, es el grito de quien se resiste a morir en la indiferencia. Pero cuando el fuego se apaga y el martillo cae al suelo, el metal se enfría y se endurece en una forma definitiva y gélida. Ella ha dejado de pelear porque ha aceptado la impermanencia de lo que tenían. Ha dejado de intentar moldearte porque ha concluido que tú eres una piedra que no siente el fuego. Este es el silencio de la capitulación absoluta. Ella ya no se desgasta explicándote su soledad, ni intenta que entiendas el paisaje invisible de sus miedos, porque ha entendido que hablas un idioma de puros resultados y cifras, un lenguaje mecanicista donde su alma no tiene traducción. El verdadero peligro no es cuando te grita, es cuando deja de hablar. Y en lugar de ruido, sientes una calma que parece paz, pero es el sonido del fin. Es la quietud que queda en un campo de batalla después de que los heridos han dejado de gemir, y solo queda el viento recorriendo las ruinas de lo que fue un hogar. Ella ya no te pide tiempo, ni atención, ni que dejes el teléfono en la cena, porque ya no le importa si estás presente o no. En su mente, ella ya se ha marchado, y solo está esperando que la logística de la realidad alcance a la decisión de su corazón. ¿Te has dado cuenta de que ahora ella es perfecta, que ya no hay aristas ni roces? No es virtud, es la ausencia absoluta de esperanza. Ella ha dejado de invertir su energía en un proyecto que considera quebrado. ¿Qué vas a hacer ahora que el silencio es tan denso que puedes cortarlo con un cuchillo? ¿Cómo piensas recuperar a una mujer que ya no tiene nada que reclamarte porque ya no espera nada de ti? Finalmente, debes entender que la filosofía de la presencia no se trata de ocupar un espacio físico en la sala, sino de habitar el universo interno de la mujer que elegiste. El gran error de nuestra casta de proveedores ha sido creer que la ausencia de quejas es sinónimo de éxito, cuando en realidad el silencio que hoy te atormenta es el resultado directo de tu propia retirada emocional. Ella no se alejó por capricho, se retiró porque el lugar que tú ocupabas en su corazón se quedó vacío mucho antes de que ella dejara de hablar. Ser un hombre de presencia significa tener el valor de apagar el ruido del mundo, de silenciar el ego del éxito material, para sintonizar la frecuencia sutil de su alma. ¿De qué sirve ser el dueño de la montaña si no eres capaz de descender al valle, donde ella habita su soledad en la oscuridad? La verdadera hombría reside en la capacidad de ser el guardián de su paz mental, no solo el pagador de sus facturas. Cuando te atreves a formular esas preguntas prohibidas, estás reclamando tu lugar como el arquitecto de su seguridad emocional. No busques excusas en el cansancio del tráfico de la ciudad
o en la presión financiera del norte. Precisamente porque la vida allá afuera es una guerra sin cuartel, tu hogar debe ser el santuario donde ella se sienta, por fin, reconocida como individuo y no solo como una función logística de la casa. El secreto para que ella piense en ti antes de cerrar los ojos es que tú hayas sido el único capaz de verla cuando el resto del mundo la ignoraba. Tú eres el único responsable del clima emocional que se respira bajo tu propio techo. ¿Vas a seguir siendo un espectador de su marchitamiento? ¿O vas a convertirte en la lluvia que revive su jardín? Asume la responsabilidad de este naufragio invisible, con la sobriedad de quien sabe que el amor es una construcción diaria. Ella anhela al hombre que habita detrás de la armadura, al caballero que no teme mirar al vacío de una pregunta honesta sin pestañear. La próxima vez que la mires en la penumbra de la habitación, no veas solo a la esposa o a la madre. Mira a la mujer que espera ser rescatada del silencio que tú mismo construiste con tus omisiones. Solo entonces, el silencio dejará de ser una condena para convertirse en el puente donde sus almas vuelvan a encontrarse de manera definitiva. Porque el hombre que sabe escuchar el alma de su mujer nunca tendrá que temer su partida. Piénsalo. N.